de Dios, iglesia peregrina, como una gran familia. RTC Televisión y Radio Municipal 93.3 presentan Iglesia Peregrina, espacio de encuentro, oración e información del caminar de la Iglesia iquiqueña, programa del Obispado de nuestra capital regional. ¿Qué tal, amigos, hermanos y hermanas? Seguimos en esta Pascua, celebrando la Pascua del Señor, cuarto domingo, cuarta semana, y hoy día nosotros nos encontramos cara a cara con Jesucristo, el Buen Pastor. Estamos en el programa Iglesia Peregrina, en este Domingo del Buen Pastor, domingo en que como iglesia oramos por las vocaciones, domingo en que también nos unimos a toda la Iglesia Universal por la oración, por todas las vocaciones cristianas también. Y desde esa experiencia de la vocación que cada uno tiene, del llamado que hace el Señor a vivir en cada contexto este ser cristiano, queremos saludar a nuestro hermano y amigo Eduardo Sánchez. Muchas gracias, hermano Sebastián. Bueno, estamos muy contentos de volver a reencontrarnos en el programa que hacemos juntos, Iglesia Peregrina, al lado del cirio pascual, el signo claro, litúrgico, que nos manifiesta la resurrección del Señor, que seguimos celebrando hasta por 50 días. Este cirio pascual se apagará en la fiesta de Pentecostés. Hacia ahí, hacia ese tiempo, hacia ese momento, seguimos caminando con la alegría del resucitado que nos invita, como cada programa, a encontrarnos, a reencontrarnos, a reflexionar en la palabra. Hoy día el programa 76. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, Eduardo, y aprovechamos de extender este saludo, por supuesto, al diácono Sergio Fernández, a la hermana Rochelle, también ahí en sus labores, respondiendo, ¿cierto?, a su vocación, al llamado que ha hecho el Señor en cada uno de sus ministerios y servicios. ¿Te parece si comenzamos este programa invocando al Señor, invocando a este buen pastor que da la vida por sus ovejas, que va atrás de ti y de mí para traernos junto a Él? Con el canto hacemos oración. El Señor es nuestro pastor, como nos dice el Salmo 23, y en su rebaño ninguna oveja es igual a la otra. Son todas diferentes y pertenecen a diferentes rediles, pero Él las apacienta a todas. El Señor, como buen pastor, te conduce, si tú le dejas, hacia fuentes tranquilas que te transformarán en una persona inmensamente feliz. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor,
Él me hace recostar, preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar. Tu bondad y misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, ¿qué me puede faltar? Juntos siempre de la mano de este buen pastor, por supuesto que el Señor se encarga de que en la vida de cada uno de nosotros siempre tengamos aquello que necesitamos. Queremos también compartir la palabra y en este espíritu de oración, en este espíritu de escuchar la voz del pastor, queremos escucharlo también a Él a través de su palabra. Queremos invitar a Eduardo que pueda compartirnos el Evangelio el día de hoy. Muy bien, como siempre digo, un privilegio de poder proclamar y juntos, ¿no es cierto?, reflexionar en la palabra del Señor. Dice así: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco a ellas, ellas me siguen y yo les doy vida eterna, nunca perecerán y nadie las sacará de mi mano. Nadie podría sacarlas de la mano de mi Padre. Y Él me ha dado poder sobre todos. Yo y mi Padre somos una misma cosa. Es un texto hermoso dentro de este capítulo 10 del Evangelio de San Juan, donde Jesús se nos presenta como el buen pastor. En esta hermosa figura del buen pastor es Jesús que viene a nosotros de esta manera. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, tú que estás escuchando, que nos estás viendo a través de las pantallas de RTC, tú y yo, nosotros somos ovejas entonces. Ovejas de este mismo pastor que la semana pasada lo encontrábamos en el texto bíblico, preparándonos un apetitoso desayuno, ahí haciendo las brasas con pescado frito. Este mismo Señor que se acerca a nosotros para alimentarnos, que se acerca a nosotros y nosotros somos invitados a escuchar su voz. Detengámonos un momento en el sentido que tiene esta expresión, escuchar. Escuchar su voz. En los tiempos que vivimos,
son tiempos de mucha rapidez. Todos estamos apurados. No tenemos mucho tiempo para detenernos. Y la invitación de Jesús es a detenernos. Es a escucharle. Solo así la oveja conocerá a su pastor. Y el pastor conoce a su oveja. Jesús nos conoce, el Señor nos conoce. ¿Nosotros le conocemos? ¿Le conocemos en profundidad? Si somos capaces de escucharlo. Si somos capaces de detenernos entonces, de aquietar el corazón, de hacer un alto, incluso un alto físico, necesitamos sentarnos. Necesitamos descubrirlo en la palabra, meditarla, sentir que esa voz suya nos está hablando. Entonces es un proceso. Entonces necesita de nuestra disposición. La pregunta para ti, la pregunta para mí, para la iglesia de Iquique es: ¿escuchamos al pastor? ¿Nos detenemos a escuchar al pastor? Tenemos la alegría en estos días del anuncio, ¿no es cierto? Tenemos un obispo electo, va a llegar luego, ¿no es cierto?, un nuevo pastor para nuestra diócesis. Tarea entonces de la iglesia de Iquique: escuchar a este nuevo pastor para hacer comunidad, para hacer la iglesia diocesana. Esas experiencias que podemos tener, ¿no es cierto?, más cercanas, es la experiencia que el Señor nos invita a vivir con Él. ¿Cómo descubrir la vocación en este domingo de vocaciones, este domingo de orar por la vocación, si no es detenerse para escuchar desde el corazón lo que el Señor quiere de nosotros? Y si somos capaces de escuchar su voz, de conocer su voz y el Señor conocernos a nosotros, le vamos a seguir. El seguimiento de Jesús será entonces también un seguimiento a conciencia, sabiendo qué es lo que el Señor quiere de mí, qué me está pidiendo, cuáles son los desafíos que me está indicando en este momento particular de mi vida. Si soy capaz de responder a esas preguntas, le estoy siguiendo con toda conciencia. Y si no, la invitación es hacer ese ejercicio, a escucharle para seguirle. ¿Y qué nos dice el Señor? ¿Cuál es la promesa si le escuchamos? ¿Cuál es la promesa si es que le vamos descubriendo? Que Él nos regalará vida eterna. Que Él nos da este tremendo regalo de vivir hoy en lo eterno, de vivir hoy en lo concreto, muy cercano a Él. Ya como en alguna ocasión, algunas veces habremos escuchado, ya experimentar cielo en la experiencia cotidiana, porque estamos bien enraizados en el Señor. Él nos promete esto. Y nunca perecerán las ovejas, y nadie las sacará de mi mano. Y si la oveja conoce al pastor, el pastor conoce a su oveja, y dice Jesús terminando este texto breve pero contundente, en el verso 30 dice: yo y mi Padre somos una misma cosa. Si tenemos cercanía con Jesús, si escuchamos a Jesús, estamos escuchando al mismo Dios. Jesús es Dios. Entonces, como siempre decimos de este programa, ha sido la reflexión permanente. ¿Cómo lo hacemos esto concreto? Ya hemos dado pistas en este momento de reflexión, ¿verdad? Abriendo la Biblia,
deteniéndonos para conocerle. Ahí está su voz. Teniendo momentos de meditación, teniendo momentos de oración, ahí nos habla Dios, en el interior nuestro, desde nuestro corazón. Solamente ahí también hay una voz de Jesús, hay una voz de Dios en los acontecimientos. Hay que saber escuchar para seguir esta línea. Hay que saber escuchar los acontecimientos. Lo que nos está ocurriendo en el día a día, lo que pasa en nuestra sociedad. Porque lo que pasa en nuestra sociedad, en la suerte de cada uno de los ciudadanos, está el rostro de Jesús. Hay hambrientos, hay necesitados, hay vulnerados, hay abusados, hay hermanos que no han descubierto un sentido en sus vidas. Esos son rostros de Jesús que en este tiempo que estamos alegrándonos con la iglesia, lamentablemente, por esta situación que comentamos, no han resucitado. Y entonces Jesús necesita de nosotros, que decimos ser sus ovejas, que decimos ser entonces más cristianos, resucitar a esos hermanos que están muy cercanos nuestros y que a veces los invisibilizamos, parece que no estuvieran, pero están. Entonces, escuchar la voz de Jesús supone tener buen oído, sin duda. Cuando uno no tiene buen oído, no escucha bien. Hay que tener buen oído y en esta comparación que estamos haciendo, ¿no es cierto? Buen oído, buena vista. Es decir, tenemos que agudizar el oído y agudizar la vista para descubrir a Jesús y las distintas voces que Él tiene en el Chile del 2022. En el mundo 2022, Jesús nos está hablando y nos pide que nosotros ejercitemos la vocación que Él nos ha regalado. Nos ha regalado a todos la hermosa vocación a la vida que debemos defender siempre. Nos ha regalado el Señor la vocación a la vida cristiana, es decir, a un seguimiento de Él. Nos ha regalado una vocación particular, en un estado particular de vida. Algunos, ¿no es cierto?, en su vocación particular de vida han elegido ser célibes. Otros hemos elegido ser casados. O mejor, me corrijo, hemos descubierto la vocación de ser casados. Se ha descubierto la vocación del celibato. Otros han sido... han escuchado la voz de Jesús y han descubierto su vocación a una vida consagrada. A todos nos ha regalado una vocación que hoy día especialmente queremos orar con la iglesia para que esa vocación se fortalezca. Y se fortalece en la medida que escuchamos la voz del Maestro que ha resucitado y está en medio de nosotros. Sí. Muchas gracias, Eduardo. ¿Cómo no escuchar esta reflexión y también recordar, ¿cierto?, que escuchar, ¿cierto?, y adherirse al Señor también implica amistad. Muchas veces estamos alejados, nos alejamos, no sabemos escuchar, pero si ocupamos esta figura de la amistad, claramente es más fácil entenderlo. Poco a poco se construye eso. Nosotros vamos poco a poco construyendo este vínculo, esta unión con Jesucristo a través de la oración, como decía Eduardo, y todas estas indicaciones o estas ideas, ¿no?, de la Biblia, de la escucha de la palabra, que de una u otra manera van construyendo. Pero necesitamos de ese primer paso, que a lo mejor no hemos dado, que a lo mejor ese primer paso de encontrarse con el Señor, de instaurar una amistad con Él, nos cuesta,
porque no lo comprendemos, sí. porque es misterioso, porque posiblemente por tu mente o por la de algún familiar tuyo puede pasar la idea de que son cosas del pasado. Eduardo lo decía muy bien, la respuesta para el 2022, el 2022, ¿cierto? Desde la fe la encontramos en Él. Y así como la encontrábamos hace 1500 años atrás, hace 2000 años atrás, de igual modo el Señor sigue estando presente, sigue vivo en medio nuestro, sigue llamándonos a una amistad íntima con Él. Seguir al pastor, escuchar su voz, parte con que le abramos la puerta, que podamos hacerlo pasar a nuestra casa, a nuestra vida, y así poder convertirnos en ovejas para poder seguirlo allá, como dice el Salmo, ¿cierto? Por las verdes praderas y donde hay agua, y que no vamos a temer a ningún peligro que se nos presente. Vamos a cantar, vamos a pedirle al Señor que fortalezca nuestra fe, vamos a pedirle a ese buen pastor que nuevamente pueda llevarnos por verdes praderas. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. In persona Christi, in persona Christi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Ya todo lo he perdido para ganarte a ti, y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido y me dejé seducir. Mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. In persona Christi, in persona Christi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Quiero llevar en mis manos las heridas de tus manos. Quiero comulgar contigo los dolores de tu cruz. Quiero morirme contigo en tus brazos extendidos, y así con tu Santo Espíritu resucitaré contigo. Contigo yo venceré, pues todo lo puedo en ti.
Muy bien, hermanas, muchas gracias. Estamos en el programa Iglesia Peregrina, en este domingo del Buen Pastor, día de oración por las vocaciones. Y es justamente de este tema que queremos conversar en este bloque, porque es tan importante para la Iglesia la vocación cristiana, la vocación a los diferentes estados de vida, pero de modo particular el día de hoy se nos invita a unirnos como Iglesia para rezar por las vocaciones específicas, al sacerdocio y a la vida consagrada. Hoy día en nuestra sociedad, incluso hasta en las familias que van a la parroquia domingo a domingo, es difícil que se conversen estos temas. Es muy complejo. Decíamos un poco, ¿no es cierto?, en el intermedio que hacemos para decir lo mejor posible lo que queremos decir a ustedes, hermanos. Compartíamos eso, ¿cierto?, que la familia a veces se pone un poco nerviosa si algún joven o si alguna señorita, ¿no es cierto?, muestra alguna inquietud vocacional. Entonces, generalmente dice, pero ¿cómo? Mejor, ¿no será que no lo tienes muy claro? Claro, porque como estás en la parroquia, como estás en el grupo juvenil, tú piensas que tienes vocación a la vida consagrada y a lo mejor no es eso. Hay cuestionamientos que derrumban la vocación. Exactamente, no ayudan muchas veces. Pues la invitación es... en este día, no solo en este día, muchas veces también lo comentábamos antes, en este día, claro, se tiende a hablar mucho sobre la vocación en la parroquia, en la comunidad, a nivel internacional, ¿cierto? Pero no puede pasar de eso, o sea, la vocación hay que mirarla como, podríamos decirlo así, una mirada hacia el futuro. O sea, si nosotros miramos nuestro clero de Iquique, de nuestra diócesis, hay muchos padrecitos ya que van por los 80, 70, 60, ¿cierto? Y que en 10 años más, por supuesto, algunos no van a estar, otros ya estarán un poquito más debilitados, y así pasa el tiempo. Y es necesario para que continúe viniendo Jesús al altar, para que continúe el ministerio de la predicación, para que podamos tener sacramentos, para que podamos, ¿cierto?, vivir como comunidad cristiana, tan necesario que haya un sacerdote. Para los territorios de misión, tan necesario que una religiosa, para los diferentes carismas que tenemos en salud, tan importante que haya un padre, una religiosa, ¿cierto?, un sacerdote pendiente de la capellanía de la salud, tantos hospitales que mantiene la iglesia, tantos hogares de ancianos a nivel, a lo mejor no es el caso de nuestra diócesis, pero a nivel mundial, que mantienen religiosas, religiosos, hospitales, colegios, y que de una u otra manera construyen esta sociedad, son un aporte para la sociedad. Disculpa, en ese punto creo que podemos mirar, tú tienes la información más precisa, pero creo que podemos mirar con optimismo el futuro de la Iglesia Diocesana de Iquique, porque tengo entendido que alrededor de 8 hermanos jóvenes, ¿no es cierto?, están en el camino al sacerdocio, algo así, ¿no? Bueno, un poquito una radiografía a nuestra realidad diocesana. Claro, 8 jóvenes. Los menores son 4 que ingresaron al seminario, ¿cierto?, durante la pandemia, en 2020-2021, y que pertenecen al carisma de la Iglesia del Camino Neocatecumenal, pero que son de nuestra diócesis de Iquique. Los otros 4 que ya son mayores, Gabriel, ¿cierto?, que Gabriel Burquenque, que lo conocemos, ¿cierto?, que ya termina este año su seminario, ¿cierto?, y otros 3 que somos, ¿cierto?, incardinados, que nos hemos incardinado a este camino hacia el sacerdocio en esta diócesis. Yo lo he comentado a veces acá, ¿no?, que sí. Yo fui religioso y estudié en Brasil, bueno, y volví a mi tierra. Y así somos 8. De los más chicos, ¿cierto?, Gonzalo, Martín, Alexander, David, Gabriel, como decía, Simón, Roberto y Sebastián. Somos 8 que, como tú lo dices, ¿no?, Dios mediante, el Señor nos conceda la perseverancia. Porque esto es,
Mira, a mí me lo explicaron, ¿no? Como con el ejemplo del gimnasio. Hoy día está de moda ir al gimnasio, no en nosotros, pero sí en mucha gente que va. ¿Y cuál es como la dinámica que se vive en un gimnasio? Claro, se hace ejercicio, ¿cierto? Y el cuerpo se va adaptando. Pero, ¿qué pasa si este ejercicio no se hace continuamente, ¿no? Si queremos tener brazos tonificados, como le queramos llamar, ¿no? Si no se hace constantemente, el músculo no se desarrolla y al final termina en nada. De igual forma, si no hay perseverancia en la oración, si no hay perseverancia en una comunidad que está atrás orando, en una comunidad que está acompañando estos procesos tan importantes, nos va a pasar como este músculo. Correcto. Si no hay oración, si no hay una vida, ¿cierto?, que me invite a mí a la fidelidad a este camino que el Señor, porque al final la vocación no es de uno, el Señor es la que la regala, pasa lo mismo, ¿no? Como este músculo que se va desinflando y queda en nada. La repetición de estas cosas, ¿cierto?, de un ejercicio construye un músculo, la perseverancia y la oración constante van también forjando vocaciones. Es por eso que también es necesario, sí, ahí en tu casa, en mi casa, en tu casa también, en la casa de todas las familias cristianas, podamos también fomentar esto, fomentar, ¿cierto?, que normalizar, diría yo, ¿no? Hoy día se ve como algo, casi como un tema tabú, no, ¿cómo vaya a ser antiguo, cura? un tema ya, No, pero ¿cómo claro. vaya a echar a perder tu vida con eso? Cuando les podríamos estar negando la mayor alegría de sus vidas a tu hijo, a tu nieto o a alguien. Eso es importante. El Señor llama libremente. El Señor llama sin planificar. A lo mejor uno en la vida de uno no tiene así, ya voy a nacer, voy a crecer, me voy a casar, voy a hacer esto, voy a hacer esto. De repente el Señor llega y uno se engancha ahí con esa felicidad que Él nos regala y uno se embarca en esta misión, en esta aventura, en esta vida tan hermosa. Pero para eso necesitamos también apoyo. Se necesita apoyo, se necesita que miremos hacia el futuro, que miremos también que es necesario conversarlo en familia, que es necesario que nosotros ya nos saquemos eso de la cabeza de que es algo viejo, como tú decías, de que es algo que es para echar a perder la vida. No, todo lo contrario. Qué alegría que hoy día tengamos hermanas que sirven en nuestra diócesis. Unas de edad, otras más jóvenes. Qué alegría que todavía tengamos curas que nos puedan celebrar la misa, que nos puedan confesar, que nos puedan llevar los sacramentos. Qué alegría que tengamos diáconos permanentes, también una vocación que es como la pariente pobre, ¿no? Sí. Que está ahí relegada, pero qué importante es el diácono permanente en el servicio de la parroquia, en el servicio de la caridad. Todas esas vocaciones nacen del seno de las familias. Tú has dicho algo No de otro importante ahí, disculpa, has dicho algo importante respecto de el apoyo que se necesita. Bueno, el apoyo que se necesita habla de la vocación cristiana a la que todos estamos llamados. Entonces, la colaboración que podemos hacer todos, los que escuchan, los que nos ven por estas pantallas amigas de RTC, precisamente es eso, ¿no es cierto? Colaborar con la oración, colaborar también con la cercanía con el personal consagrado, tener cercanía con los jóvenes que están en proceso del camino al sacerdocio, con las jovencitas que se están descubriendo una vocación. Porque la vocación cristiana es la vocación de todos, la vocación también laical, tan importante en nuestro tiempo. Lo hemos querido visibilizar muchas veces desde este programa, ¿no es cierto?, a propósito del sínodo, de la sinodalidad del 2023, precisamente el rol, la vocación del laicado es muy importante. También es responsabilidad del laicado orar por la vocación a la vida consagrada. Súper importante lo que dices, porque en realidad todas las vocaciones nacen de una. Nosotros somos, la primera vocación de cada uno de nosotros es a vivir nuestro bautismo. Esa es la primera. A vivir el don del Espíritu Santo, el don de la Santísima Trinidad que el Señor ha depositado en nuestra vida, el don de ser hijo de Dios. Esa es la primera vocación.
Desde ahí surgen las familias cristianas, desde ahí van a surgir los sacerdotes, desde ahí van a surgir las religiosas, los monjes. Todas las vocaciones, los diáconos permanentes, los matrimonios, las familias cristianas nuevamente, todas las vocaciones parten de ahí. Si hoy día en nuestro país, hoy día en nuestra diócesis, no tenemos vocaciones, debemos cuestionarnos también. Estamos viviendo, yo hago también el cuestionamiento, el equipo que está detrás de cámara también lo hace. Estamos viviendo intensamente la primera vocación, que es el vivir nuestro bautismo a concho en nuestra sociedad, y me gusta como lo dices tú, ¿no? En este 2022, o sea, en el ahora, ¿lo estamos viviendo a concho, lo estamos viviendo intensamente? Es una pregunta. Es una que pregunta. cada uno la responde. Sí, exactamente. Ahí quería tocar. Es una pregunta de respuesta personal. Exacto. De respuesta personal que se hace comunitaria en la familia, pero de primera respuesta personal. Aquí no corre es que la iglesia está mal. Es que si la iglesia está mal, hay que contribuir desde dentro a que esté mejor. Y adivina quién está llamado a contribuir desde dentro a que esté mejor. Tú, yo, nosotros. Hay mucho cuestionamiento de la iglesia. Nosotros no cerramos los ojos, no cerramos los oídos, como hemos dicho, a esa realidad que vive la iglesia. Difícil, complicada. Pero este tiempo se ha repetido en la historia. No son realidades complejas, difíciles, escandalosas, que no hayan tenido otro parangón en la historia. Ha sido así. Pero ha surgido una vocación fuerte, ha surgido un testimonio fuerte para hacer renacer la iglesia, hacer renacer la familia, hacer renacer y hacer florecer la vocación de cada uno. Y como dice muy bien Sebastián, y sobre todo la vocación cristiana. Es muy importante. Y así, Eduardo, queremos cerrar este momento invocando a la Virgen. Ella es nuestro modelo de sí. Cada uno de nosotros ha dado un sí al Señor desde el bautismo. Que ella nos ayude con este canto, que ella nos ayude a renovar nuestra sí, a renovar nuestra esperanza, a renovar también nuestra vocación. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre,
María, Reina de las Vocaciones, ruega por nosotros. Estamos llegando al final de este programa y les quiero dejar una invitación para que podamos desde ya, desde esta fecha de hoy, podamos comenzar a rezar intensamente. El día 18 de junio, Dios mediante, recibirá la ordenación episcopal y tomará posesión de la diócesis el electo obispo Isauro Covili. Este es el que el Papa ha escogido, ¿cierto?, para que sea nuestro pastor. Recemos por él todos los días, un Padre Nuestro, una Ave María. Hagamos un espacio para que el Señor nos regale este pastor y que sea según su corazón, según el corazón de Jesucristo, que sea un verdadero pastor que camine con nosotros, para que el Señor le conceda la gracia también de mirar, ¿cierto?, estas ovejas de esta diócesis, de esta realidad tan variada, tan diversa, ¿cierto?, que tenemos en nuestra diócesis tan particular, y que sepamos juntos construir la iglesia hacia el futuro, una iglesia que camina, una iglesia en salida, una iglesia que peregrina en este norte grande. Queremos saludar también a la comunidad del Buen Pastor, que el día domingo también celebran su fiesta patronal, esta iglesia, ¿cierto? Y por supuesto a la comunidad, a la congregación religiosa de las Hermanas del Buen Pastor. Saludar también ahí en la parroquia del Santísimo Sacramento a la comunidad misionera Cristo Pastor, ahí con el Padre Julio y los chiquillos, los seminaristas que están haciendo su experiencia en esta comunidad Cristo Pastor. Y por supuesto pedirle al Señor que nos pastoree de verdad, que podamos, como nos decía Eduardo, ¿no?, estar con el oído atento, ¿cierto?, y con el corazón dispuesto para seguirlo a Él. Con estas palabras me despido, Eduardo, palabras al cierre. Recordaba a propósito un hermoso canto que lo cantaba muchas veces con tu abuela. Jesús me pastorea, yo voy con Él hasta el fin. Si me dejo pastorear por el Señor permanentemente, llegaré con Él hasta el fin. Seré fiel hasta el último día de mi vida. Es la invitación para todos. Y recojo el guante y quisiera que todos ustedes recogieran el guante que nos ha propuesto Sebastián para orar por Fray Isauro. Cuando se supo la noticia, de inmediato él mandó un saludo para todos. Es un detalle de cada uno de nosotros, ¿no sé?, de las distintas organizaciones que tiene la iglesia. Un saludo muy especial a los hermanos franciscanos. Y muy hermoso las primeras palabras que decía Fray Isauro respecto de la sinodalidad, el llamado a que todos formamos parte de la iglesia y con él contribuyendo, haciendo fortalecer nuestra vocación, haremos que esta iglesia diocesana sea cada vez más cercana al corazón del buen pastor. Buen domingo para todos, felicidades, que tengan un hermoso fin de semana familiar. Muchas gracias, Eduardo. Y así concluimos este programa dedicado al Buen Pastor. Escuchemos la voz del Señor, que escuchándolo siempre recibiremos bendiciones y Él nos llevará a estas verdes praderas para pastorearnos. Un gran abrazo, una semana bendecida para todos. Como una gran familia que camina unida, debemos alcanzar en la pasión del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. RTC Televisión y Radio Municipal 93.3 presentó Iglesia Peregrina, espacio de encuentro, oración e información del caminar de la Iglesia iquiqueña, programa del Obispado de nuestra capital regional.